en nuestro país, en estos momentos, como ya sabemos, hay una discusión que atraviesa todas las esferas de la vida pública, en consonancia con las elecciones, la propuesta de La Libertad Avanza y la respuesta que tiene también en otro grueso sector de la sociedad. Y uno de los colectivos y una de las comunidades que más se ve afectada por las propuestas de La Libertad Avanza es el colectivo LGTBIQ. ¿Por qué? Y porque desde La Libertad Avanza, fundamentalmente Victoria Villarruel, que es la candidata a vicepresidenta de la Nación, ha planteado públicamente su rechazo a la educación sexual integral, cosa que también hizo Javier Milei. Ha planteado la necesidad de cerrar, por ejemplo, el INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación. Ha planteado su rechazo, lo he visto durante la mañana de hoy a través de un posteo que hizo en una de las redes sociales. Victoria Villarruel rechaza que se pueda penar el negacionismo, por ejemplo, algo que hemos comentado aquí también. Bueno, en este contexto de mucho ataque a las diversidades, podemos incluir también a los pueblos originarios, a las personas con discapacidad y demás. Se dio a conocer hace muy poquito el primer relevamiento nacional de condiciones de vida de la diversidad sexual y genérica en Argentina. Este trabajo fue realizado por más de 50 profesionales de universidades públicas con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y con el apoyo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. ¿Por qué los dos ministerios? Bueno, uno porque tiene que ver fundamentalmente con su área de competencia. Pero el Ministerio de Ciencia no solo aporta la cantidad de científicos o cientistas sociales que intervienen en esta investigación, sino también interviene el CONICET. Recién conversábamos sobre la importancia de las ciencias sociales para el estudio y el conocimiento de cómo vivimos. Y además intervienen otras universidades, como decía, entre ellas la Universidad de Córdoba, la Universidad del Comahue. Bueno, el relevamiento se hizo sobre la base de más de 15.000 personas de todo el país. Se incluyeron encuestas, entrevistas y demás. Es decir, datos estadísticos y datos cualitativos, para tener una información precisa y certera de la calidad de vida de las personas LGTBI. Por si alguien no lo sabe, el colectivo LGTBI refiere a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y queers. Los resultados no son generalizables, pero es una muestra muy interesante. El 73,1% de estas más de 15.000 personas se considera cisgénero. Cisgénero, vamos a recordarlo, significa que una persona percibe su identidad de género acorde al sexo y el género que se le indicó cuando nació, o se le asignó cuando nació. Y el 22,5% son personas trans, no binarias y de género fluido, es decir, su autopercepción o su identidad de género no coincide con el género y el sexo que se le asignó al nacer. El 35,7% son personas gays, el 22,5% son personas bisexuales, el 15% son personas lesbianas. Ahora, hay un dato muy interesante que tiene que ver con el nivel educativo. La mayoría tiene secundario completo o nivel terciario o superior incompleto. Es decir, ese es el nivel de estudio al que llega esta población. Ahora, las personas trans tienen menor nivel educativo en comparación con el resto. Las personas trans. Exactamente, sí. Tienen más dificultades para acceder a la educación. Consecuentemente también para acceder a otras, por ejemplo, al trabajo. Ajá. Ahora, ¿qué pasa con la discriminación? En los ámbitos educativos, justamente en los ámbitos educativos, el 16,7% manifestó haber sufrido agresiones, discriminación por profesores, directivos o personal de la institución, justamente por su orientación sexual o su identidad de género. Es decir, la discriminación continúa. ¿Qué dinosaurios? Está bien, son dinosaurios, pero para evitar los dinosaurios necesitamos, por ejemplo, educación sexual integral. Algo que La Libertad Avanza quiere quitar de la currícula
o llevarla a un plano meramente biológico, sin entender que la integridad de una persona o el desarrollo de una persona es integral. Y yo también, bueno, no quiero seguir extendiéndome en esto, pero quiero pasar también que la discriminación también proviene en un 20% por los compañeros de estudio. Remarco esto porque es importante la educación sexual integral. Vuelve a ser importante, no deja de ser importante. Exacto. ¿Qué pasa con la situación laboral? El 77,4% está ocupada. Es un porcentaje importante de personas que están ocupadas. Ahora, ¿qué pasa con las personas que están desocupadas? Que es un 7,3%, que está por encima también de la desocupación nacional, que es del 6,2%. La desocupación dentro de esta población se eleva entre varones y masculinidades trans. Es decir, los varones trans están más desocupados, tienen más dificultades para acceder al trabajo. Hay un 12,3% que afecta a las mujeres trans o travestis, o a las feminidades trans o travestis, y un 10% a las personas no binarias. Con lo cual también hay un problema con lo educativo. ¿Hubo discriminación para poder acceder al trabajo? Bueno, 4 de cada 10 mujeres indican haber sido desestimadas o despedidas de un trabajo por su identidad de género. ¡Qué locura! Y lo mismo le pasa a los varones o a las masculinidades trans. Esta particularmente es una población que sufre más todavía porque, para llamarlo de alguna manera, en el consenso social todavía no está muy incorporada la figura del varón trans. Es más habitual quizás reconocer a una mujer trans o a una persona gay o a una mujer lesbiana, pero al varón trans cuesta más identificarlo y reconocerlo, por supuesto. Bueno, estos datos están publicados en censodiversidad.ar. Este es el lugar donde se pueden encontrar encuestas, entrevistas y demás. A mí me pareció muy interesante, más allá de una muestra de 15.000 o más o menos 15.000 personas, que no es tanto para todo el país, pero sí me parece interesante porque fundamenta la necesidad de contar con políticas que tiendan a evitar la discriminación, a evitar la violencia, a aceptar las diferencias. Y en otro plano también me animo a decir, por ejemplo, la educación sexual integral también evita lo que conocemos como el bullying o el hostigamiento. Claro. Porque yo recuerdo durante mi adolescencia, en la escuela, era frecuente que algunos varones recibiesen esos chistes homofóbicos tan desagradables que en ese momento quizás no lo podíamos percibir. Y tampoco podíamos contar con las herramientas suficientes como para darnos cuenta que eso estaba mal. Pero esa persona la pasaba mal también. Tal cual. Si podemos evitar todo eso y si podemos cambiar la mentalidad y si podemos construir una sociedad diversa, igualitaria, plural y demás, vamos a ganar mucho también como personas, me parece. Y en ese sentido es muy importante tanto la movilización de mujeres, de activistas feministas, pero también del colectivo, particularmente LGTBI, porque muchos de los derechos conquistados, como por ejemplo el matrimonio igualitario o la identidad de género, pueden retroceder. Y ya sería realmente un retroceso como sociedad muy importante.